Ya bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer las principales acciones de un CRUD, como pueden ser el insertar, el editar, el eliminar y el mostrar. Bueno, voy a enseñar solamente dos acciones que van a ser la de mostrar y la de insertar en esta ocasión. Y van a ser a través de una serie de videos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que necesitaremos instalar MongoDB y Robo3T, básicamente como visor, y MongoDB como base de datos que se utilizarán dentro de la práctica. En este caso, tienen que tener instalados estos dos partes de estos dos programas como tal, MongoDB y lo otro que vendría a ser Robo3T, que serviría todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente se van a la parte de Mongo Enterprise Server y le descargarían la penúltima versión, que es la que tiene menos errores, y depende de su sistema operativo tendrían que descargar una de estas opciones. En mi caso es Windows, así que sería ahí. De una vez le den download, les va a descargar algo, tendrían que darle a instalar, next, next y finish. Y así básicamente tendrían MongoDB instalado. Y Robo3T también como forma de ver lo que se inserta en la base de datos. Simplemente le dan download y aquí llenan sus datos para que se les descargue automáticamente. Estos enlaces los voy a dejar en la descripción para que puedan ir a descargarlos y tenerlos en su computador. Bueno, una vez tengan esto instalado, simplemente tendrían que irse a la siguiente dirección. En este caso, abren el explorador de archivos, van a disco C, se ubican en archivos de programa, se dirigen hacia MongoDB, tienen que buscar MongoDB entre sus archivos. En este caso es este MongoDB. Se van a server 4.4, bin y acceden a Mongo. Una vez acceden a Mongo, se les va a abrir esta consola. Y lo más seguro es que al momento de que se les abra la consola también se les cierre. Pero no es tan importante, porque se estaría ejecutando en segundo plano. Pero lo importante es que así lo enciendan para que se pueda ejecutar en segundo plano. En caso les cargue, simplemente lo pueden cerrar porque esto ya se estaría ejecutando de manera interna. O sea, dentro de segundo plano como ya mencioné. Si se dan cuenta, vamos a detalles, por ejemplo. Y nos muestra aquí la parte de Mongo. Por aquí estaría, aquí, Mongo. Se está ejecutando en segundo plano, como se puede ver. Está en ejecución. Es por eso que es importante que le den un clic acá. Una vez le hayan dado un clic ahí, estaría arrancando la base de datos. Ya podrían acceder a Robo3T. Lo ubican acá, Robo3T. Y una vez cargue el Robo3T, tendrían que crear el host que van a utilizar. En este caso yo no tengo ningún host, así que comenzaría creándolo, pero si ya tienen pueden acceder a su host. Lo importante es lo siguiente, al momento de crear no tienen que cambiar estos dos datos. Estos dos datos nos van a servir para la conexión. El nombre pueden ponerle cualquiera, porque no afecta en nada. En este caso le pondría Petland, eh, a ver, Petland host y listo. Una vez lo tengan así, le dan a Save y le dan doble clic o le dan a Connect y les conectaría su base de datos. Su base de datos en el host. Bueno, le tendrían que dar un clic o anticlic acá. Le darían a OpenShell para acceder a la consola de Robo3T y simplemente escribirían el siguiente comando. Db para ubicarse en la base de datos que se encuentra en la base de datos test. En ese caso tendríamos que crear una base de datos para el proyecto. En sí sería petland db. Tienen que colocar este nombre, es importante que lo coloquen tal cual. Le dan a play, nos dice que se creó la base de datos, pero si se dan cuenta no aparece acá. Eso es porque al momento de crear una base de datos no se va a mostrar hasta que le insertemos una colección o algún dato. Así que eso es lo que haremos. db.createCollection y le asignan el nombre a la colección que quieran, o en su caso a la colección que van a desarrollar. En mi caso va a ser usuarios, así que listo, lo colocan y le dan un play. Una vez le den un play, se muestra que se acaba de crear. Ese es el mensaje de OK. Entonces lo que tendrían que hacer es actualizar, refresh y ya estaría la base de datos como tal. La colección, aquí está justamente, Petland, usuario así como tal. En caso les haya creado con otro nombre y no con el nombre que ustedes pusieron, lo pueden hacer desde acá también, desde bin. Si se dan cuenta es el mismo enlace donde accedimos a Mongo, sino que con el primero, Mongo, y escriben los mismos comandos que pusimos acá. Y le darían aquí actualizar, una vez hayan puesto los comandos ahí, y se les crearía de ese modo, si es que no les sale con el método que hice antes. Bueno, una vez tienen esto creado, pasaríamos al Visual Studio para explicar el resto de cosas que tienen que tener implementado para poder trabajar con Mongo. En principio, vamos al proyecto de Visual.
Si se dan cuenta, este es el proyecto de Visual. Tienen que tener en principio un proyecto, digo, un archivo que sea el central en el que va a trabajar la cuestión de servidores y configuración y todo eso. Bueno, en este caso estamos utilizando las siguientes dependencias para que quede más claro. Las principales que nos van a servir para el proyecto son Express, EJS, DongInB, también Morgan, Mongoose también nos va a servir más adelante, y también Nodemon. En este caso no se ve instalado, pero en su caso tendrían que instalarlo dentro de su esto. Bueno, pueden instalar también estas dependencias de la siguiente manera. Le dan a terminal, nuevo terminal, y esperen a que cargue. Listo. Si tienen otra ventana abierta, aquí se puede ver la cantidad de ventanas. Lo cierran, solamente tiene que estar una. Entonces, esperan a que cargue. Listo, ya cargó. Una vez haya cargado, colocan el siguiente comando. Siempre para instalar una dependencia se hace de la siguiente manera. Colocan npm y más corto, o si quieren colocarlo de manera completa, le pueden colocar install y le colocan el nombre de la dependencia. En ese caso ya irían colocando el nombre de estas dependencias, pues, ¿no? Pero en caso no tenga Mongoose instalado, Mongoose, digo Nodemon, eso es importante. En caso también tendrían que descargar Nodemon. Y listo. ¿Qué es Nodemon? Básicamente, ahorita pasaré a explicar para qué sirve cada dependencia que utilizaremos. Express sirve para el servidor. Básicamente nos muestra, es para mostrarnos los datos con los que estamos desarrollando. Ya, Mongoose es para la base de datos. Esto no importa tanto, esto no le toman importancia. Morgan nos sirve para mostrar los tiempos de carga que tienen al acceder a una parte de la página. Digamos que yo le doy clic a inicio y me dice, tardó tanto tiempo en acceder a inicio. Básicamente sirve solo para eso, te lo muestra en consola cada vez que accedes a una parte de la página. ¿Qué más? EJS sirve para las vistas y sí es importante porque básicamente se va a encargar de renderizar todo esto. Si se dan cuenta, todo termina en EJS, así que es parte de esta dependencia. Esto sí es importante. DongInB son para las variables de entorno. Básicamente las variables de entorno vendrían a hacer esto. Si se dan cuenta, acá vamos a la parte de aquí va. Estas son las variables de entorno. ProcessEnv porc. No sirve tanto de manera local, pero serviría al momento de subir nuestro proyecto a una base de datos, porque le indicaría que se tiene que conectar de manera automática al puerto que está vacío, y en ese caso lo conectaría de manera automática. Pero en este caso no sirve la variable, así que aquí colocamos un OR que nos indica que si esto no procede, simplemente acceda al 3000, pues, ¿no? Y como estamos de manera local, esto no va a servir y va a acceder directamente al puerto 3000. Bueno, básicamente sirve para eso. ¿Qué más? Esas serían todas las dependencias, como se puede ver acá. DongInB. Nada más por ahora. Básicamente tendrían que ir colocando todo esto. Y algo importante, en scripts tendrían que colocar esto, Nodemon inicio. A eso le estamos indicando dónde se encuentra configurado nuestro servidor. Bueno, en mi caso yo configuré, como ya dije, el servidor en la parte de inicio, porque estamos utilizando Express aquí. Express, recuerden que se encarga de configurar todo el tema de servidores. Así que requerimos Express, simplemente lo traemos acá y configuramos el puerto, como ya mencioné. Simplemente le pueden colocar como tal 3000 solamente por ahora, pero si ya lo quieren subir a un hosting tendría que ser aquí, porque esto se encargaría de decirle al hosting que entre al puerto que está libre y no al puerto 3000, porque obviamente el hosting no va a tener libre ese puerto gran parte de las veces. Y básicamente eso. Aquí también importamos Morgan, que ya expliqué que es para mostrar los tiempos de carga y todo eso. DongInB para las variables de entorno, que vendrían a ser estos. Y DongInB config básicamente sirve para configurar todo esto. O sea, para que esto funcione necesita donginb.config para que se active. Es como una forma de activar el donginb. Y todo eso, son las variables de entorno. Eso nada más. A ver, aquí sigue carpeta pública y config del Morgan. Si se dan cuenta, Morgan también se tiene que configurar de la siguiente manera: app.use morgan dep. Es una forma de configurarlo para que funcione correctamente. O sea, sí o sí lo tienen que colocar. Importan el Morgan y tendrían que asignarle esto, en caso tengan un proyecto de cero. Tendrían que también explicarle al esto a través del app.use. Si se preguntan de dónde viene el app, viene de acá. Es un require que hacemos hacia otro archivo que se llama app, que vendría a ser todo esto. Todo esto. Básicamente es a todo esto que hacemos un require.
Para explicarlo de manera sencilla, hacemos lo mismo, pues, ¿no? Requerimos express. Express lo estamos ejecutando, que quede claro, porque está con paréntesis. Cada vez que vean una palabra con una paréntesis es una función que se está ejecutando. O sea, estamos ejecutando express en estos momentos. App es como decir express ejecuta esto. Entonces, express va a ejecutar lo siguiente. Use, recuerden que es algo muy importante. Básicamente son middlewares que usa express al momento de configurar el comportamiento de los archivos, pues, ¿no? Como ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el uso de parser body, que es una forma de enviar formularios, por así decirlo. Estamos afectando directamente a cómo se envían los formularios. Es a eso a lo que afecta use. Use básicamente se encarga de eso. Afecta a comportamientos dentro del archivo, pues, ¿no? O sea, dentro del programa, lo que estés haciendo, dentro de lo que estés programando de la página. Es básicamente lo que se encarga use. Aquí, ¿qué le estamos diciendo? Básicamente esta es la configuración para que nos permita recibir los datos en base al method post. O sea, digamos que yo tengo un formulario como tal, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí para que se vea de mejor manera, para que se entienda mejor. Esto es importante al momento de hacer el CRUD, porque básicamente nos va a traer los datos que el usuario va ingresando. Digamos que tenemos aquí un formulario, ¿no? Como tal, este es mi formulario. Tengo aquí un título cualquiera. Aquí tengo un input. Acá, por ejemplo, es mi input que dice nombres, contraseña, fecha de nacimiento, usuario y todo eso. Y aquí adentro tenemos un botón que es de tipo submit, que va a enviar el formulario. Entonces, todo esto se debe encontrar dentro de el siguiente comando, dentro de form, que es una propiedad de HTML. Básicamente son formularios. Y debe decir lo siguiente: action. En este caso, como estamos utilizando EJS y estamos trabajando con vistas, se le enviaría directamente a una vista. A ver, para que se entienda mejor qué son las vistas, son lo siguiente. Si se dan cuenta, al momento de ingresar a una URL, nos manda lo siguiente: tree download enterprise. Básicamente eso vendría a ser las vistas. Está renderizando dentro de tree download enterprise. Entonces, si yo quiero enviar un formulario a esta parte de la página, simplemente tendría que copiar todo esto, ¿no? Esto sería el action. Entonces paso acá, le pongo esto y eso estaría enviando exactamente los datos del formulario ahí. Pero para que quede más claro, no estaría enviando cualquier dato, sino solamente los datos que tengan lo siguiente. Digamos que yo tengo aquí un input, un input, y aquí también tengo un input. Esto también lo cierro. Digamos que este es un input normal, ¿no? Tiene type, digamos, text y todo eso. Text. En este caso, al momento de enviar el formulario, si lo colocas tal cual así, no lo va a enviar, porque es básicamente una condición ya de body parser, que para que envíe una información hacia donde tú quieres que envíe, tiene que tener esto, lo siguiente: input tiene que tener un name. Esto es importante. Si el input tiene un name, ya lo estaría enviando dentro del formulario. Estaría enviando el valor que esté dentro del input. Por ejemplo, si está este valor, estaría enviando este valor a través de un formulario. Entonces, name, y ahí le colocarías cualquier nombre. Bueno, nombre, por ejemplo, o usuario, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Usuario. Y aquí le estamos diciendo básicamente eso. Extended va a enviar el formulario a través de la URL. Si se dan cuenta, aquí le estamos diciendo eso. Extended true para que pueda enviar el formulario por ahí. Y en lo último le estamos explicando que lo haga en base a un JSON. O sea, va a enviar esos datos en formato JSON. Digamos que ese dato lo envió, ¿no? Lo va a enviar de la siguiente manera. Así. Va a colocar usuario, dos puntos, y va a ingresar ahí el valor que hayas colocado. Pues, si no colocaste nada, no va a enviar nada. Solo va a enviar la variable con un valor vacío. Pero en cambio, si colocaste algo de información, por ejemplo, LOL, eso ya lo estaría enviando a un JSON a la vista exactamente. Y ahí es cuando tú puedes agarrar la información que te está llegando y esa información enviarla a la base de datos. Es así como vamos a estar trabajando. Y es por eso que es importante tener esto configurado, que es el body parser. Básicamente es esto. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, nada más.
Bueno, app.get, básicamente, get es recibir. Si tú recibes a través de la URL el siguiente, la siguiente cadena de texto, por ejemplo, un guión. Recuerden que las URL siempre van a tener un guión, si se dan cuenta acá. Para que se vea de mejor manera, voy a iniciar el servidor. A ver. Como ya dije, si se dieron cuenta, tienen que tener esto importante. Una vez que hayan instalado el Nodemon, simplemente crean en scripts una variable que se llame start Nodemon inicio. Es básicamente lo mismo que escribir esto, pero más sencillo. Simplemente pondríamos npm start y le darías un enter. Es básicamente lo mismo que decir Nodemon inicio. Es así como se inicia Nodemon. Le colocas Nodemon y tienes que indicarle en qué carpeta se encuentra tu servidor para que de ese modo vaya actualizando dependiendo a eso. En este caso mi servidor se encuentra en inicio, así que va a ir directamente hacia ahí. Entonces, todos los archivos que estén dentro de inicio, si se actualizan, el servidor también se va a refrescar. Es básicamente eso lo que estamos indicando. Entonces, entramos a la base de datos, ya se creó correctamente según lo que nos manda. Simplemente tendríamos que ir a inicio para que se pueda ver. Es aquí como lo configuramos. Si se dan cuenta, vamos hasta lo último. Listen es para configurar ya el puerto. Estamos diciendo configura el puerto y aquí le pasamos la variable puerto como tal, ¿no? Para que sepan qué puerto tiene que configurarlo. Una vez haga eso, va a mandar una función. Esta es una función de tipo flecha, si no se entiende bien. Es lo mismo que escribir function y el nombre, pero es más rápido y mucho más sencillo de escribir, pues, ¿no? Entonces ejecutaría esta función una vez que haya iniciado el puerto. Su servidor inició en el puerto y le marcaría puerto, lo que sale justamente acá. Puerto, como ya dije, es la variable que creamos aquí anteriormente. Es este 3000. Por eso es que nos sale 3000. Si se dan cuenta. Ya si le ponen 3001, el puerto cambiaría a 3001. Bueno, eso depende de ustedes, como lo vean mejor. Y también si se dan cuenta, no está utilizando como tal Express, sino lo que está utilizando es app. Pero es lo mismo que decir Express, porque si se dan cuenta, app también contiene Express. Express ejecutándose. Entonces, para activar el servidor, simplemente le dan app.listen.puerto. Es básicamente como decir Express, pero como app ya está acá, es mucho más sencillo. Entonces, ya, como ya dije, también es importante entender lo siguiente. Si se dan cuenta, Nodemon lo que hace es actualizar los archivos que se encuentran dentro de inicio. Pero si se dan cuenta, también estamos requiriendo app. Así que app es como que formara parte de inicio. Entonces, si vamos a app, escribo algo y le doy control S. ¿Vieron? Se actualiza el servidor. Es como que app estuviera dentro de inicio. Y es por eso que se va actualizando. En este caso me salió un error porque le quité esto express. Y así. Bueno, básicamente eso. Ya expliqué para qué funciona esto. Esto básicamente. Y listo. Ahora, para que se pueda ver de mejor manera el servidor inicio, vamos acá a localhost. Y vieron que no carga. Tiene que estar con el puerto, obviamente. 2 puntos y el puerto en el que colocaron. En este caso, como vieron, yo escogí el puerto 3000. Así que 3000. Y ahí es justamente donde me carga la página. En este caso, este es el menú, como se puede ver acá. Ya nos lleva a cada sección de la página que queramos. Pero en este caso no nos lleva de la manera anticuada, que es llamando a un HTML, sino que nos llama directamente a la dirección. Porque si se dan cuenta, al momento de digitar una dirección ya estamos renderizando que una vista. Entonces es básicamente como decir que si yo accedo a inicio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traernos la vista index, que es lo que ya configuramos con EJS. Como ya se ve, sería todo esto, la vista index, en este caso está acá, pedlan inicio y todo esto. Esto ya serían las variables que estaríamos pasándole, ¿no? Como ya expliqué. Entonces, como se puede ver acá, también tenemos inicio y tenemos otras variables aquí abajo, que son, por ejemplo, estos son como decir los apellidos que va a tener cada sección. Por ejemplo, todos los datos que se encuentren dentro de adopciones, buscamos adopciones, rutas adopciones. A ver, rutas adopciones, está acá. Todos los datos, o cómo decirlo, las URLs que se encuentren por acá van a tener el apellido de adopciones. Por ejemplo, vamos a una sección de adopciones, ¿no? Adopciones, ¿dónde estás? Aquí está. Si se dan cuenta, está con el apellido de adopciones. Esa es la primera URL.
¿Vieron? Y aquí actúa el Morgan. El Morgan básicamente nos trae esto, que es el tiempo de carga como tal. Entonces, básicamente inicio, a ver, inicio app. Como ya mencioné, este es el apellido. Si no quieren que lleve un apellido, simplemente le colocan esto y ya no saldría el apellido, ya no saldría de opciones, sino directamente esto. Pero para que sea más ordenado le colocamos un apellido y básicamente eso. Entonces, por ejemplo, entramos acá. Esto básicamente accede hacia dónde? Adopciones. Es una variable que hemos creado. Y esta variable accede directamente a rutas. Y aquí básicamente coloca todas las rutas que tienen que ver con adopciones. En este caso está listando todas las rutas si se dan cuenta. Rutas, adopciones y todo eso. Entonces, aquí importante, si se dan cuenta, también usa lo mismo que acá. Como ya expliqué en la parte de esto, si recibe esta ruta, va a renderizar tal vista, ¿no? Lo mismo acá. Si router recibe esta ruta, lo que va a hacer es va a acceder a controls. Y controls va a ejecutar una función. Esa función ya de por sí trae la base de datos o lo que quieran en ese caso. Pero el punto de todo esto es que si alguien accede a esta vista, va a ejecutar esta acción, por ejemplo, ¿no? Y digamos que en este caso, si tú quieres acceder acá, tendrías que colocar, importante, el apellido y el nombre de esta sección. Así accederías a esto. O sea, por ejemplo, vamos a todas las adopciones. Si se dan cuenta, todas las adopciones accede al apellido y de ahí recién a la ruta que hemos configurado acá. Entonces, ahí lo que haría es básicamente entrar a una función que está dentro de controllers. Vamos a controllers y aquí estaría controllers. Se encuentra en controllers y adopciones. Acá, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, esto de acá, esta constante se define como controllers y es lo que estamos exportando fuera del documento y aquí lo estamos requiriendo. Básicamente es como que lo trajéramos a esta parte de la página, pero para hacerlo más ordenado lo hacemos con require y exports para hacerlo más segmentado, por así decirlo. Aquí están las diferentes funciones. Por ejemplo, en este caso dice que se tiene que ejecutar al adopciones. Entonces buscaría al adopciones y ejecutaría todo este código. Y es lo mismo, porque si se dan cuenta dice res, render, renderiza. ¿Qué cosa? Renderiza la vista Axel adopciones principal. Entonces renderizaría esa vista, la mostraría en la página y le pasaría las siguientes variables. Si se dan cuenta, algo así. Recuerden que estas variables tienen que estar bien escritas en la página. Y así. Datos después, por ejemplo, en este caso, ¿no? Básicamente eso. Entonces, nosotros queremos generar una conexión con la base de datos y eso ya lo haríamos en el siguiente video. Ya para mostrar datos, por ejemplo, ¿no? O comenzaríamos con insertar en el siguiente video. Por hoy creo que se acabó la explicación y ya de ahí explicaría lo de insertar funciones o acciones dentro de controllers, que es aquí básicamente donde va a ocurrir todo el proceso. O sea, ya de aquí podemos llamar a la base de datos, podemos editar, podemos hacer muchas cosas con esto. También, por ejemplo, si yo recibo un method post, aquí también lo puedo recibir, pero eso ya lo explicaré más adelante, cómo recibirlo a través de acá. Bueno, por hoy ya se acabó y en el siguiente video ya explicaré cómo insertar los datos.